Bendiciones mis hermanos. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que es cómo andar en el Espíritu. Hoy voy a estar leyendo en Gálatas 5:17 en la nueva traducción y dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseo que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Aquí vemos que va a ser una lucha constante, siempre. El espíritu nos va a guiar a hacer las cosas bien y la carne nos va a guiar a hacer las cosas pecaminosas, como dice aquí. Por eso precisamente necesitamos andar en el espíritu, para que seamos guiados por el Espíritu Santo y Él tome control de nuestras acciones que nosotros vamos a hacer, todo lo que vamos a poner en ejecución, nuestro vivir diariamente, hasta nuestros pensamientos. Aquí como dice en este versículo, terminando el versículo, dice: entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por naturaleza humana, nosotros ya tenemos un instinto que vamos como que a hacer las cosas, nos llama más la atención hacer las cosas, o digamos, hacemos las cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Por eso hoy en día vemos muchas personas haciendo cosas equivocadas, que están mal delante de los ojos de Dios, porque están constantemente viviendo en la carne. Ellos están siendo impulsados por la carne, por eso no pueden hacer las cosas bien. Pablo en un versículo dice que él lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer era lo que hacía. O sea, ahí vemos que el propio Pablo también tenía esa lucha constante, porque Pablo también fue persona igual que nosotros, igual como el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tuvo también en este cuerpo. No fue algo sobrenatural, no. Él también sintió todo lo que uno siente cada día. Más Él también estuvo en el Espíritu. Por eso es importante andar en el Espíritu, ya que para poder agradar a Dios cada día debemos vivir en el Espíritu. Sí, tenemos que vivir en el Espíritu para poder seguir cada día agradando a Dios, ¿verdad? Y estar en el Espíritu es también tener control sobre tu espíritu, o sea, tener control sobre tus deseos, sobre aquellos pensamientos también que quieren influenciar que usted haga desagrade a Dios también. Y aquí tenemos una palabra que dice así, que en Juan 15:3, que dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, su palabra, la Biblia, Él nos enseña muy claramente cómo nosotros podemos mantenernos en el Espíritu. Y la palabra de Dios es Espíritu, porque es el propio Señor Jesús hablando con nosotros. Su palabra tiene poder sobre nosotros. Y nosotros podemos estar en el Espíritu, podemos agradar a Dios. Y porque Dios dice también que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que pasa es que a veces vienen pensamientos a nosotros, pensamientos que pensamos que somos nosotros, pero es influenciado por un espíritu, por el diablo, ¿verdad? Diciendo que nosotros no podemos andar en el Espíritu, agradando a Dios, que no somos perfectos y nada de esas cosas. Entonces sí podemos andar en la perfección, cada día Dios moldeándonos, cada día, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces cuando usted empieza a meditar en su palabra, Dios va a ir limpiando a usted de aquellas impurezas, o sea, de aquellos que están en su corazón principalmente. O sea, si usted tiene en su corazón malicia, una falta de ofensa, un resentimiento, falta de perdón, y entre otras cosas que usted sabe que está mal, ¿verdad? Entonces usted, para mantenerse en el Espíritu, empieza a meditar en la palabra, en la mañana y en la noche. Medite en la palabra de Dios, un versículo, una palabra que Dios le muestre a usted.
siempre en el nombre del Señor Jesucristo, para que Él esté presente allí en ese momento, en ese momento que usted va a agarrar aparte para hablar con Dios. No puede haber distracción, no puede ver, usted está leyendo la palabra de Dios y está haciendo otra cosa, no, porque eso no va a hacer que usted entre en el Espíritu. Y también es preciso también la oración. Cuando usted vaya a la oración, medite en la palabra que usted leyó. O sea, si usted leyó algo sobre la Biblia que Dios le mostró, un versículo o una palabra, usted va a comentar esa palabra a Dios en oración. Usted va a hablar a Dios a solas, aquello que usted aprendió y que va a sacar de allí, de su vida, para poner en práctica también, porque es necesaria la práctica. No es solamente leer y no poner en práctica, es poner también en práctica la palabra que usted leyó allí. David oraba en sus salmos muchas oraciones al Señor y siempre era sobre el corazón. Él quería cada día estar cerca de Dios. Y aquí tenemos un versículo que me llamó la atención, que está en Salmo 51:10, que dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David oraba así, o sea, que él se enfocaba en el corazón, porque Dios también mira el corazón de nosotros. Si ante todas las cosas, Dios mira el corazón de uno, porque el corazón es la entrada, o sea, es la entrada también a la salvación, y para que también habite el Espíritu Santo sobre nosotros. Dios no puede habitar en una persona que todavía vive en el pecado, que no se ha arrepentido tampoco de su pecado. No, usted tiene que primeramente tener un arrepentimiento sincero y después empezar poco a poco los pasos de Jesús, ¿verdad? Y Dios iba moldeando, va ayudando poco a poco a usted cómo andar en el Espíritu. Eso va a ser un proceso donde usted va a ir al desierto, usted va a ser procesado, usted va a tener luchas dentro de usted internas, porque usted va a querer agradar a Dios, pero también va a estar la carne luchando, que usted vuelva otra vez a sus hábitos carnales, pecaminosos, y entonces no debemos de volver a esos hábitos. Si usted es una persona grosera, una persona que robaba, comunicario, o entre otras cosas que usted sabe, evidentemente Dios no lo juzga, principalmente, tiene que saber eso. El que condena a uno es el diablo, pero Dios no lo condena, Dios lo puede perdonar, ¿verdad? Y una vez que usted recibe ese perdón de Dios, ¿verdad? Usted está libre, o sea, y va a poder así agradar a Dios de lo que tiene que ser, que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar con el Espíritu Santo, pero también para que el Espíritu Santo esté con nosotros, tenemos que acercarnos a Él primero para que se acerque a uno, ¿verdad? Porque si usted se acerca a Dios, eso está escrito en su palabra, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a uno. Entonces, acérquese a Dios, principalmente. Así, no mire que lo que usted hizo, sus fallas, sus errores, nada de eso. Acérquese a Dios. Si no sabe qué decirle a Dios, si usted está empezando su camino con Dios, pero usted tiene ese deseo, porque quizás usted ya experimentó muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Pero nada lo satisfació, nada le llenó de su presencia, o sea, no le dio esa paz, una paz momentánea. No, trate de buscar la paz en Dios. Él es la única opción. Cuando ya las opciones se acabaron, ya no hay más solución, Dios es la única opción sobre su vida. Dios quiere ayudarle de ese camino que usted tanto luchó, que tanto quiso conquistar muchas cosas, pero quizás muchas cosas le desenfocó de Dios. Porque hay caminos que parecen rectos, pero nos llevan a perdición. Y el mejor camino que uno puede hacer es en los caminos de Dios. Por eso es importante que el cristiano, la persona de Dios, hijo de Dios, ande en el Espíritu. Tiene que estar enfocada en la palabra de Dios. Sí, bueno, una de las cosas de cómo andar en el Espíritu es teniendo el Espíritu Santo siempre presente, que Él habite en nuestros corazones, porque
Hay un versículo donde el Señor Jesús estuvo con sus discípulos en la barca, ¿verdad? Y él allí estaba durmiendo. Y en el momento de la tormenta, como leemos allí, ellos se angustiaron, se preocuparon, vieron a Jesús y Jesús estaba totalmente tranquilo, estaba dormido. Ellos estaban con Jesús, mas ellos no, podemos decir así, aún no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿me entiendes? Y cuando Jesús se levantó en ese versículo que uno lee, él reprendió los mares y la tormenta y todo se calmó. Muchas veces nos pasa eso, que para andar en el Espíritu es necesario tener el Espíritu Santo, o sea, tenemos que tener a Jesús. Es como que tenemos que tener a Jesús no solamente al lado, sino dentro de nosotros, en nuestro corazón, que Él habite dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo, Él venga a morar dentro de nosotros, de nuestro corazón. Por eso es necesario alejarse del pecado, por eso es necesario santificarse y preparar para que el Espíritu Santo venga a habitar en nuestra vida. Él no puede habitar en una persona que esté aún en el pecado, no. Todos somos pecadores, pero la diferencia es que ahora los que seguimos a Jesús, ya no estamos en el pecado. Podemos tener pequeñas fallas, pero no estamos con el pecado. Ya el pecado no vive en nosotros, ahora vive Jesucristo en nosotros. Por eso es necesario que el Espíritu Santo sea que nos guíe a qué es lo que tenemos que hacer. Él nos va a guiar cada día de nuestra vida hasta que partamos. El Señor Jesús venga por nosotros, por su iglesia, para andar en los buenos pasos de Jesús, caminar como Jesús caminó aquí en la tierra y como Él quiere que caminemos, ya que es necesario, ya que eso también va a hacer que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, mantenemos un corazón limpio también. Por ejemplo, usted recibió una ofensa. Si usted no está en el Espíritu, usted va a guardar esa ofensa en su corazón, ¿verdad? Porque estamos viviendo una generación que somos muy frágiles. El enemigo está usando a personas cerca o fuera de nosotros, alrededor de nosotros, para que nos ofendan. Lastimosamente es así. Pero si uno anda en el Espíritu, nosotros automáticamente no vamos a guardar eso en nuestro corazón, porque va a ser el propio Espíritu Santo que nos va a decir a nosotros: no guardes eso en tu corazón. Ve y perdona a tu hermano, como dice la palabra. Si tu hermano pecara contra ti 70 veces, perdónalo. Y si fuera necesario más, perdónalo más. Un corazón limpio es el resultado de andar en el Espíritu. Es una renovación constante. Como tal, yo estuve leyendo el otro día que Pablo fue llevado al desierto 3 años y ahí el Señor lo procesó. Muchas veces necesitamos ser procesados, pero de una manera santa, que el Señor no nos va a colocar en un desierto donde nos vamos a perder. No. El Señor va a colocar uno en un desierto, o sea, nos va a hacer pasar por el desierto, ¿verdad? Porque sin desierto no hay tierra prometida. Es necesario pasar por el desierto, por las luchas, las dificultades, para nosotros ser procesados. El Señor nos va a colocar una carga más grande, dice la palabra, que la que nosotros no vayamos a poder soportar. No. Entonces necesitamos, como dijo mi esposa y estuvimos hablando la prédica pasada, envolvernos al Señor y Él se envolverá a nosotros. No es con nuestra fuerza, hermano. Eso tenemos que entender. Es con la fuerza del Espíritu Santo. Él nos va a dar la fuerza. Porque como estuve leyendo en este versículo al comienzo, por sí solo nosotros no vamos a poder. Somos esclavos del pecado. No vamos a poder con nuestra fuerza. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios. Por eso Él dejó el Espíritu Santo. Si no fuera sido necesario el Espíritu Santo, Él no lo fuera dejado. Pero como es necesario, y Él sabía que iba a haber la necesidad de nosotros tener que andar en el Espíritu, entonces qué más bonito que nos dejó el Espíritu Santo
para nosotros poder refugiarnos en Él, que es el Consolador, para nosotros así poder caminar cada día, poder andar, llevar nuestra vida, saber llevar nuestra vida cada día con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, hermanos, amigos, con todos, saber, porque hay la promesa de Dios para uno es la salvación, ese es nuestro galardón, pero aún así nosotros podemos vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra. He escuchado muchas personas que dicen que este es el infierno y la tierra es el infierno. La tierra no es el infierno, no es. Ahorita, claro, se están viviendo muchas cosas malas y se ve mucho caos en todas partes, pero no, este no es el infierno, este es la tierra, que está todo descontrolado, sí, por la culpa del ser humano, pero este no es el infierno. El infierno es otro lugar que fue hecho para los demonios, tampoco fue hecho para nosotros. Pero el que no quiera seguir a Dios, el que no siga los mandamientos, o no digamos los mandamientos, digamos el que no quiera obedecer a Dios y renunciar a los deseos de este mundo para seguir a Jesús, como Jesús dijo, el que quiera venir por de mí, tómese su cruz y nieguese y sígame. Y en ese pasaje vemos que casi todos se fueron. Y él le dijo a los discípulos, si ustedes quieren irse, váyanse. Pero ellos le dijeron que no, porque le dijeron, Señor, entonces no tenemos a mano de quién seguir. Porque ellos sabían que Él era la verdad. Él era el camino, la verdad y la vida. Por eso es necesario andar en el Espíritu, para nosotros saber la verdad y andar en el camino correcto. Como dijo mi esposa, hay caminos que nosotros las personas parecen que son los correctos, pero nos llevan a senda de muerte. Tenemos que andar en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? El camino correcto es el camino de Jesús. Caminar por donde Jesús, colocar a Dios siempre, al Señor Jesús, delante de nosotros. No lo podemos colocar por detrás, porque entonces si viene un precipicio no vamos a ir hacia abajo, no. Es mejor colocarlo adelante y Él va a saber guiar por donde vamos a caminar. Él no nos va a dejar irnos por un lugar a donde nosotros no tenemos que ir. Por eso es necesario andar en el Espíritu. Aquí le voy a leer en un versículo los frutos del Espíritu Santo. Porque ¿cómo saber si usted anda en el Espíritu o está en la carne? Primero, cuando la persona está en el Espíritu, eso no es que nace eso se busca. Primero uno se santifica, empieza a orar, a ayunar, a levantarse de madrugada, a buscar la presencia de Dios. Y eso te va a traer un deseo de acercarte a Dios, de ir más a la iglesia, predicar la palabra, ayudar al necesitado, ver prédicas de Dios, leer más la palabra, y entre otras cosas, que eso va a alimentar tu espíritu. Si tú estás así, es muy bueno, cuida siempre eso y mantén tu comunión con Dios. Pero si usted no quiere leer la palabra, usted solamente quiere estar todo el día viendo televisión, viendo cosas que no le edifiquen, usted solamente quiere estar todo el día durmiendo, todo el día ocupado trabajando, o ocupado, no sé, en la universidad solamente, y no le aparte del tiempo a Dios, eso es andar en la carne. Ya que eso no beneficia al espíritu. Ver una programación en Netflix, en Disney, nada de eso beneficia al espíritu, y estás alimentando la carne, porque eso es lo que quiere la carne, no quiere hacer nada. Como leí el versículo al comienzo, va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Lo que uno va a querer hacer para Dios, la carne se va a levantar y no va a querer. Por eso, usted no tiene ganas de orar, ore. Si usted piensa que está haciendo, como una palabra que dice, está siendo hipócrita al encerrarse en su cuarto, pero sin deseo de orar, dígale a Dios. Dígale la verdad a Dios. Dios, estoy aquí
aún así sin ganas de orar. Y Dios va a colocar el deseo de orar en usted. Cuando usted se levanta, usted se va a levantar renovado, porque muchas veces, ¿sabe por qué usted no quiere orar a veces? Porque usted tiene los pensamientos carnales. Usted tiene los pensamientos carnales, está todo el día, quizá en el trabajo. No estoy diciendo que sea malo trabajar, todos tenemos que trabajar, pero a lo que más le dediquemos tiempo en el día es lo que más vamos, ¿verdad? Si usted está trabajando, está bien, trabaje. Si usted trabaja, no sé, 8 horas, en mi país se trabajan lo normal 8 horas. Y si en su país trabajan 6, 8, 10 horas. Apártele cuando usted llegue del trabajo, aparte su tiempo para con Dios. Comparta con su familia y después en la noche enciérrese en su cuarto, en el baño, donde usted tenga su espacio con Dios. Órele a Dios. Antes de ir al trabajo en la mañana, levántese una hora antes, media hora antes, busque a Dios, ¿verdad? Busque que Dios lo renueve, que Dios lo vive en ese día. Así es que Dios quiere, ¿me entiende? Y ahí usted va a estar en el Espíritu. Y en el trabajo, usted está meditando en el trabajo, usted va a estar pensando en las cosas de Dios. No es porque estemos en el trabajo, vamos a estar en conversaciones erradas, vamos a estar haciendo lo que desagrada a Dios, porque quizás su familia no lo ve, quizás su esposo, su esposa no lo ve, sus hijos no lo ven, pero Dios está ahí presente, el Espíritu Santo está presente, y la palabra dice que no entristecéis al Espíritu Santo, o sea, no tenemos que entristecer al Espíritu Santo que está dentro de vosotros, de nosotros, ¿me entiendes? Y andar en chisme, andar en conversaciones que no agradan a Dios, eso entristece al Espíritu Santo. Y si usted quiere mantener el Espíritu Santo dentro de usted, no lo entristezca, manténgase en espíritu. Si usted está en el trabajo, está en donde esté, y vienen con malas conversaciones, aléjese de esa persona. No es que la va a odiar, no, aléjese. El sabio ve el mal y se aparta. Apártese de eso, eso no le va a ayudar a crecer, a andar en el Espíritu. Ande con personas que hablen de Dios, cosas que edifiquen. No es que usted va a ser religioso, eso no es ser religioso, eso es cuidar su fe, cuidar el Espíritu Santo, agradar a Dios, aunque usted le diga, no, es un religioso. Mira, prefiero yo que me digan religioso que desagradar a Dios. Pero ¿cómo voy a agradar a Dios? Andando en el Espíritu. Aquí en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso viene todo junto. Ya cuando usted recibe el Espíritu Santo, eso ya se tiene que reflejar en usted. No es que primero va a venir el amor, después va a venir la fe, no, todo viene junto. ¿Me entienden? Todo viene junto en un solo paquete. El Espíritu Santo es uno solo. Más, este tema lo vamos a estar tocando en otro video porque es un tema algo largo. Pero los frutos de la carne, vean cuáles son, que sale también en Gálatas 5:19. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Eso es cuando las personas, esos son los frutos de la carne, no cuando las personas, esos son los frutos de la carne. Por eso es necesario mantenerse en el Espíritu, ¿verdad? Porque ya nosotros, estando en el mundo, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, nosotros quizás no, todos tuvimos, ¿cómo se llama? En la carne, muchas personas fueron fornicarias, adúlteros, muchas personas andaban en inmundicia, mas Dios lo limpió, ¿verdad? Por eso no podemos regresar a esas obras, tenemos que estar en las obras del Espíritu, que los frutos del Espíritu, contra eso dice la palabra, no hay ley. O sea, esas son las del Espíritu Santo, como las acabo de leer ahorita. Aquí también dice en Gálatas 5:25,
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy fuerte. Y en Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso hay que vigilar siempre. Usted que sabe que usted es de Dios, vigile, ande en espíritu. Vemos muchas personas que están dentro de la iglesia, pero andan en conversaciones erradas, andan jugando al hermano, andan señalando. Muchas veces es porque andan en la carne, y los deseos de la carne son eso. La persona está más pendiente de cómo viene el hermano vestido, de cuál es la palabra que va a dar el pastor ese día. Por eso necesitamos andar en el Espíritu, es necesario. Y así nosotros vamos a mantener un corazón limpio. Y hay un versículo que dice que aquellos, ¿sabe quiénes van a ver el reino de Dios? Los de limpio corazón. ¿Me entiendes? O sea, los que mantengan su corazón limpio. Hay un versículo aquí. Dice sí, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí vemos que hay que guardar su corazón, como le veníamos diciendo, porque de él mana la vida. ¿Me entiendes? Guardar. ¿Cómo usted guarda su corazón? Viendo para Jesús. El diablo va a querer, el enemigo, como le decimos, dice la palabra, el enemigo va a querer que usted vea el chisme, que usted vea al hermano que quizá dio una ofensa, porque por eso tenemos que andar en el Espíritu, porque si no andamos en el Espíritu, podemos ser usados por el propio enemigo para ofender a otras personas, ofender a alguien en la iglesia, en su casa, porque eso es lo que quiere el enemigo. Usó a Pedro, el enemigo, el diablo, no puede usar a uno si uno anda en la carne. Claro que sí no lo usa, pero no tenemos que permitir eso, llegar hasta ese extremo. Tenemos que andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu, él va a discernir todo lo espiritual. Pero si uno anda en la carne, ¿qué usted cree que las personas que andan en la carne las cosas de Dios no la va a llamar la atención? ¿Me entienden? Y los frutos de la carne son, como le acabo de decir ahorita, eso es chisme, eso malas palabras, pelea, contienda, envidia, eso es fruto de la carne. Tenemos que cuidar, ya que si andamos en la carne y viene el Señor Jesús, es peligroso. Ponemos en peligro nuestra salvación con un corazón sucio. Tenemos que andar con un corazón limpio. Entonces, eso es un tema muy importante que queríamos hablar hoy, mi esposo y yo, de cómo andar en el Espíritu. Porque siempre va a haber una lucha constante. Carne, espíritu. Carne, espíritu. Usted va a querer ir a la iglesia, la carne le va a decir un día domingo que tiene que ir a la casa de Dios. La carne le va a decir, quédate en casa. Duerme, va la otra semana. Y usted va a decir, no, yo voy a la casa de Dios. Y usted va. Ahí usted está ganando, alimentando el espíritu. Usted va a la casa de Dios, a adorar a Dios, a buscar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, y eso alimenta su espíritu. Pero si usted dice, bueno, está bien, me voy a quedar aquí en la cama, voy a dormir, voy el otro domingo. Cuando viene a ver, no va el otro domingo tampoco. Cuando viene a ver, se aparta de Dios. Porque apartarse de Dios no es de nada más, no voy a la iglesia, me aparté de Dios. No, es como hablamos en la prédica pasada, mi esposa estuvo hablando de eso. Deja la comunión con Dios, deja el ayuno, la oración, deja de hacer lo que Dios quiere que uno haga. Eso es apartarse de Dios. Y no podemos apartarnos de Dios, porque si nos ponemos tibios, la palabra de Dios nos enseña que el Señor, Dios, vomitará y vomita a los tibios. Una persona tibia, si viene el Señor Jesús, se va a quedar.
Esos son los que se van a quedar, los que estén tibios. Por eso necesitamos andar en el espíritu y andar en el primer amor. Bueno, esa fue la palabra de hoy. Espero le haya servido esta prédica, ya que es necesario, hermanos, que nos conectemos, escuchar la palabra. Necesitamos ir a la casa de Dios, necesitamos tener nuestra comunión íntima con Dios para así vigilar y cuidar de nuestra salvación cada día. Nos vamos a estar conectando este próximo miércoles. Vamos a estar subiendo esta prédica también al Instagram. Síguenos en Instagram como @unmensaje. Estamos aquí en YouTube como un mensaje. Y luego en los comentarios le vamos a estar dejando nuestras otras plataformas también, que vamos a estar subiendo muchas prédicas y mucho contenido cristiano. Espero, si te gustó este video, dale like, suscríbete. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, para que así nos acompañen en cada prédica. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a nuestro correo también. Le vamos a estar dando nuestro correo, a nuestro Instagram también. Ahí vamos a estar ahí atendiendo a todos los que quieran ser atendidos, alguna duda, alguna pregunta. Y hermanos, lo que queremos es que de verdad ustedes se acerquen a Dios. Por eso el Señor colocó este deseo de predicar a través de esta red social y otras redes, otras plataformas, ya que Dios necesita que su palabra se llegue a todas las personas. Estamos ya en los últimos tiempos, tenemos que acercarnos a Dios cada día, mantener, como dijimos ahorita, nuestro corazón limpio y mantenernos vigilando cada día. Recuerde que el Señor nos dice en su palabra que vigilemos, no nos quede dormido, y no habla solamente durmiendo todo el día o durmiendo 10 horas al día, no. Él dice en el espíritu, que no estemos dormidos en el espíritu, muy fuerte, que estemos vigilando, orando, para que no entre en tentación. Entonces, que Dios le bendiga a todos. Espero que se conecte con nosotros este próximo miércoles. Vamos a estar tocando otro tema. Que Dios le bendiga.